Centro 180 grados. Descubre tu diseño original presenta la palabra de Dios hablada a través de nuestro pastor Daniel López. Comenzamos. Si tú vives con Dios como papá, como hijo y padre, las cosas tienen que cambiar. Las cosas cambian. Pero si tú vives con Dios como un cristiano y Dios, las cosas van a ser muy distintas. Va a ser una relación muy limitada. Porque cuando a Dios lo vemos como Padre, Él es la fuente de todo. Y no falta nada. Es una fuente que fluye para vida eterna, dice. O sea que no se acaba, está fluyendo. Entonces cuando no hay recursos en mi vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, cuando no está eso es porque yo no estoy conectado a la fuente donde proviene todo eso. Cuando no hay para comer es porque yo no estoy conectado a la fuente de todo eso. Puede haber días donde hay escasez, escúchame bien, pero no puede haber días sin que el Señor traiga algo a nuestra boca. No hay justos, dice la palabra, que mendiguen el pan. Ninguno. Necesito conocer a un padre. Porque ¿qué padre? Ustedes, dijo Jesús, si son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará lo que ustedes desean, lo que ustedes quieran? Porque Él es el papá. El hijo menor, aquel hijo pródigo, tenía una fuente en casa, ¿sí o no? ¿Cómo le hacía para tener todo? Pues estaba en casa con papá. Se salió, se acabó. Ahora, antes que tú estabas sin papá, sin Cristo, tú decías, yo tenía más sin Cristo que ahora con Cristo. Sí, pero el esfuerzo o esa sustento o todo lo que tú recibías no estaba bajo una cobertura de padre. Entonces, tú no tienes por qué deducir que el día en que tenemos o tienes una escasez o inclusive no tienes algo, no puedes deducir que Dios no está contigo o que Dios no da o renegar de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque tú puedes tener, si tú sales aquí, si decidieras negar a Cristo hoy en esta mañana, y tú sales a buscar lo que desde el punto de vista de alguno Cristo no le ha dado o el Padre no le ha dado, tú lo puedes conseguir. ¿Sí está aquí o no? O sea, tú lo puedes conseguir. Si tú estás aquí diciendo, tu cuerpo está enfermo, Señor, sáname, sáname, y tienes meses y el Señor no te sana, tú puedes ir allá afuera y te pueden sanar así. Tú vas con un curandero, con un brujo, con un médico y te puede sanar. Ahora, no es malo, no, perdón por ponerlos en la misma línea, no están en la misma línea. Pero tú puedes buscar tus propias maneras alejado del Padre. Y no por eso el Padre te va a tratar mal. Pero el simple hecho de yo estar alejado del Padre, las cosas del Padre no fluyen hacia mí. Y las cosas del Padre son muchas mejores que las cosas de afuera. Son mucho mejor. Por eso yo tengo que estar cerca del Padre. Entonces el hijo menor se fue y le quedó dinero. Te lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Lucas 15:11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, diga conmigo, no muchos días. Diga conmigo, no tarda mucho en que se me acabe las cosas sin papá. No tardo mucho. ¿Y por qué no tardaría mucho? Porque las cosas no están fluyendo, pues. Una cosa es tener cosas y otra cosa es que las cosas fluyan, que se muevan. Las cosas del Padre tienen la cualidad de que se mueven, están en circulación. Las cosas que no son del Dios están estancadas. Puedes tener, pero están estancadas y no se mueven. ¿Hace cuántos años que ganas 600 pesos? ¿Hace cuántos años que ganas lo mismo?
No diga. No se está moviendo, no está fluyendo. Ahora, no le digo nada más de su trabajo. Hay hijos de Dios que están ganando lo mismo, pero por acá les llega algo, por acá les llega otra cosa y por acá les llega otro. Hay algo que está fluyendo en ellos. Hay otros que están con lo mismo. Ven, dice, sin Dios tengo, pero no muchos días después, resulta que cuando algo no fluye, se estanca. ¿Y cuántos saben que el agua estancada se pudre? Cuando tú a un río deténlo y se va a pudrir, va a oler mal, porque no fluye, no hay movimiento. ¿Me estoy explicando? Por eso con Dios hay veces en que tienes mucho y hay veces en que no tienes nada. ¿Por qué crees? Porque está fluyendo. Y un día que se nos va el agua y resulta que no tiene agua el tinaco, Dios le cerró a veces, le cierra la llave. Y tienes menos, bajan los niveles, pero nunca te va a dejar seco. No me escuchó. Pero el problema es que a usted le llenan el tinaco y quiere vivir así toda la vida. El tinaco, usted con el celular dígale, pareces... No le diga eso. Eso sí, no se lo diga. No muchos días después se va a acabar. Usted córtele a la línea que pasa por en medio de su casa. Usted tiene un medidor, corte el medidor, corte la de esa, llene el tinaco, corte la tubería y usted va a seguir lleno. Por eso usted ve que hay gente llena y no tiene a Dios. Oye, mi vecino tiene una casa mucho mejor que yo y no tiene a Dios. Pero no después de muchos días, el agua se acaba. ¿Y quién podrá llenarlo? A ti se te puede acabar, pero es cuestión de tiempo que se vuelva a llenar. La tenía llena, luego bajó y luego el Señor le vuelve a dar y luego otra vez más para abajo y así va a ser toda la vida, ¿eh? Si usted pensaba que Dios la va a llenar y nunca se le va a acabar, así no es. Ese otro es otro Dios. Pero por eso Pablo decía, yo sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. En todo y para todo he sido enseñado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tener o no tener? No, el problema es aprender a tener y a no tener. Mientras tu tubería esté conectada a la fuente, no tienes por qué temer nada. Porque Dios dice, espérate, le quedan 3 gotitas, todavía aguanta. Y tú, no, pues estabas acostumbrado a 1500 litros, que es lo que mide la cisterna. 1500 litros, no, con 3 gotitas puedes sobrevivir. Quiero ver la conexión que tenemos, dice, que el agua no se interponga. A ver, chúpenle todo el agua a este. Y que se acaba el agua, y tú, híjole, nomás tengo media cisterna, mañana no va a haber. Estás conectado, ¿cómo no va a haber? Pero es que yo ya veo que se está bajando, ve que se esté bajando, no importa. Estás conectado. Quien le abre y quien le cierra es Él, no somos nosotros. Tú no ocupas hacer nada para tener o no tener. Tú lo único que ocupas es estar conectado. Y Él le abre la llave o Él le cierra, cuando sus propósitos así los deciden. Entonces, le cortas el agua, que fue lo que hizo el hijo menor. Le cortó la tubería y se fue con el tanque lleno el patrón. Lo diga conmigo, no muchos días después que se le acaba el agua. Ahora dígame algo, ¿cómo lo llenas? ¿A baldazos? El mundo vive llenando sus cisternas a baldes. Agarrando, yéndose hasta abajo, llenándola, luego subiéndose a la azotea. Los cristianos hasta bomba de agua tenemos. ¿Sí o no? Nomás usted agarre la oración, se conecta con y empieza a fluir lo que necesita. Ya cuando se le va la luz, ahí sí, pues agarre el agua, el balde, ¿verdad? El mundo por eso tiene, ¿sabe qué? Aquel que tiene mucho, millones, agarra el balde. Día y noche está trabajando. Día y noche ahí.
no ve a sus hijos, su matrimonio para llorar y trabaja y trabaja y trabaja, el tanque lleno y tú lo ves muy bien. Y tú dices, hombre, ¿por qué aquel tiene y yo no? Porque tú tienes lo que él no tiene. Y tú lo has conseguido sin hacer nada. Nada más encendiendo y estando conectado. ¿Me estoy explicando o no? Juntándolo todo, el hijo menor, o sea, todo lo que llenó, se fue lejos a una provincia apartada. Se fue. Y allí desperdició sus bienes, pues sí, tenía que gastárselos. Tenía que comer, tenía que hacer un montón de cosas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Le faltó el recurso porque no tenía la fuente. No es lo mismo la fuente que el recurso. El recurso es algo que la fuente tiene. ¿Me está entendiendo? La fuente es el Padre y los recursos son lo que tú y yo necesitamos del Padre. No es lo mismo la fuente y los recursos. Una fuente siempre va a tener recursos, pero los recursos no siempre llegarán a nosotros a menos de que no estemos conectados a la fuente. El problema es que muchos queremos los recursos sin querer la fuente. Y se puede vivir así, se lo platiqué la semana pasada. Voy, me gasto lo que tengo y regreso y me conecto. Oro, Señor, ayúdame, dame la bicicleta Bimex que tanto quería. ¿Sí? Te conectas pues. El Señor te la da y te vas. Otros 3 mesecitos. Ya que te acabaste la pobre bicicleta, ahí vienes. Y te conectas otra vez. Señor, dame esto que es lo que necesito. Y dame. ¿Qué es lo que quiere esa persona? ¿Quiere la fuente o quiere los recursos? Quiere los recursos nada más. Y Dios dice, supieran que si estuvieran conectados, ni pedir necesitarían. Porque la fuente fluye solita. Pero entonces me voy, vengo un domingo, y ya Dios me toca, y de lunes a viernes ni me acuerdo de Dios. Pues ya se me acabó todo lo que recibí el domingo, pues. Entonces llego a la fuente otra vez al domingo, y Dios, de veras, te cae el 20, Dios te revela, te llena, te da gozo, oran por ti, te caes, te levantas, y vas a la casa otra vez, y a media semana sigues teniendo miedo por el día de mañana. Y vienes otra vez, y te conectas a la fuente, y así es la vida. Así es tu vida, la vida de muchos. Porque tienen un Dios de recursos, pero no tienen a Dios como un padre, como una fuente, pues. Hay quienes buscan el recurso sin estar conectado a la fuente, es ilógico. Entonces, me desconecto de la fuente, del Padre. Se me acaba el recurso. Desde acá le pido al Padre. ¿Tú crees que me va a llegar algo? ¿Desconectado? Estoy desconectado de Dios, del Padre. Le estoy pidiendo, sé orar, soy hijo de Dios, soy creyente, pero no camino en paternidad. Entonces estoy orando, Señor, ayúdame en este problema, hijo. Pues conéctate, dice, para que fluya. Separados de mí, dice Juan, nada puedes hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que está en mí y permanece en mí, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces llega el punto donde se desespera. No, Dios no escucha, dice. Dios no escucha, Dios no da. Yo no sé por qué Dani predica que Dios es la fuente y ve cómo me tiene. Pues sí, mi hijo, acércate. Me estoy explicando, conéctate con el papá. Pero tú oras solamente en las comidas y a veces. En la noche cuando te duermes ni te acuerdas de papá. En la mañana que levantas tampoco te acuerdas de papá. ¿Para qué le hacemos? Nomás te acuerdas de papá el domingo. ¿Sí o no? Yo no diga amén, ni levante la mano. O se acuerda el domingo entre semana que tiene un problema y se acuerda de Dios para reclamarle por qué está así. ¿Sí o no? Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero tú sí lo sabes, si Dios te está hablando. Verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quieres saber cómo conectarte a la fuente? ¿Sí o no? ¿O quieres? Hay unos que están conectados y tienen fugas. Hoy te voy a decir cómo te conectes, pero para que nunca en tu vida se te ocurra desconectarte de Dios. Lo primero que hace
Número uno, lo primero que tú tienes que hacer es volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Entender. ¿Entender qué? Fíjate lo que dice el hijo. Volviendo en sí, dice la Biblia, o sea, entendiendo, como que echando a andar el cerebro un poquito, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Volver en sí es reconocer y entender su gran bondad. No solo reconocer que estoy separado de una relación con Él. No solamente decir estoy alejado de Dios, eso no es volver en sí. Volver en sí no tiene nada que ver con la condición en la que tú te encuentras. Volver en sí tiene todo que ver con quién es Él. Dice, ¿cuántos tienen allá con papá? Y yo aquí nada. ¿Qué fue lo primero que dijo? Mi papá tiene mucho. Es tan bueno y le da a los jornaleros abundancia. ¿De qué está hablando? De la bondad de Dios. De la bondad de su Padre. Le dice, ¿cuántos tienen? Eso es volver en sí. Tú nunca vas a volver en sí si no conoces cómo es Dios. Si no lo entiendes. No solo es reconocer que he hecho mal. Hay gente, el volver en sí es arrepentimiento, es lo mismo, dar un giro de 180 grados. Volver en sí es decir, ¿cómo es mi Padre? Pero muchos creen que arrepentimiento es decirle a Dios, Dios, no sabes todo lo malo que he hecho, me arrepiento. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no tiene nada que ver contigo, con lo que tú hagas, mal o bien. Arrepentimiento es, qué bueno es Dios, me cayó el 20. ¿Me está entendiendo? Eso es arrepentimiento. Por eso la gente no se arrepiente. Dice, lo metes aquí a la iglesia y sigue haciendo lo mismo. Tú dices, no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque no quiere. No, porque no conoce a Dios. Porque no sabe qué bueno es su papá. ¿No se le ha sido revelado? No solo es reconocer que Él tiene mucho para mí. Hay gente que dice, ya volví en sí. Dios tanto que tiene. El hijo pródigo no dijo, mi padre tiene tanto y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Eso no es arrepentimiento. Él dijo, mi padre tiene jornaleros y Él les da mucho. Eso se le llama bondad. Porque un padre hacendado, rico, no tenía por qué darle tanto a los jornaleros en abundancia. O sea, los jornaleros del papá estaban bien pagados, pues. Ganaban muy bien. No les daba solamente el jornal, que era muy poco. Dice que tenía abundancia. ¿Qué estaba diciendo? No solamente que Dios tenía mucho. Tú tienes que decir, hombre, Dios es bueno. Mucha gente no se acerca a Dios porque no cree que Dios es bueno. No lo ve como padre y digno de acercarse porque no lo ve como alguien bueno. Pero este hombre cuando se arrepintió dijo, mi papá es bien bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me estoy explicando? Lo que hay que reconocer es que papá es muy bueno, muy muy bueno. Y él volvió en sí, ¿por qué es tan bueno? Y quieres saber por qué tu papá es bueno. ¿Quieres saber por qué Dios es bueno? Porque cuando tú le pides, Él te da, aún sabiendo que lo que te da lo vas a malgastar. Ese es Dios, y por eso es bueno. En vez de pensar para arrepentirte en lo malo que hiciste, es, oye, Dios me dio, y me dio sabiendo que le iba a regar. Eso sí es bondad. Tú, si dices, no, mi hijo se porta mal, no le voy a dar, lo va a malgastar. No, ¿cómo le voy a dar? Si nomás le doy y se lo gasta en cosas que no aprovechan. Dios no es así como tú y como yo. Él dice, no, que lo vas a malgastar, pero yo soy una fuente y a mí nunca se me va a acabar. Toma. Oye, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Sí, porque yo soy papá y yo soy bondadoso. Eso fue lo que le entendió el hijo. Por eso tú tienes que entenderlo hoy. Mi papá es bueno, dijo, ya me cayó el 20, porque dijo que respetaría un día mis decisiones, mi libre albedrío. Él me dio libre albedrío un día. Y ayer que tomé la mala decisión me respetó y me dejó continuar. Nunca ha sido un papá que me diga, no vayas a hacer eso. Nunca ha sido un papá
que me impida hacer las cosas que yo quiero. Él siempre me deja hacer lo que yo quiero, porque así Él me hizo con libre albedrío. Él me pasa información, pero cuando Él vio mi obstinado corazón en hacer lo que a Él no le agradaba, ni aún así Él podía haber mandado un rayo para que me hiciera trizas, y no lo hizo. ¿Por qué crees? Porque es bueno. Tú y yo no lo haríamos, ¿verdad? Tú le darías a un hijo que anda en las drogas, le darías su semana de vez en cuando, su lana, pues. No, ¿cómo? Pues lo vas a ir a malgastar. ¿Es tu hijo? No. Pero a ti y a mí nos cuesta ser buenos. ¿Cómo nos cuesta ser buenos? Porque no conocemos a papá. ¿Cuántas veces no te ha dado a ti? ¿Y qué has hecho con lo que te ha dado? Y aún así te sigue dando. ¿Sí o no? Es tan bueno que los jornaleros que trabajan para Él tienen abundancia. ¿No deberían de tener una abundancia un jornalero? Es tan bueno que me está revelando que el cambio de mi vida se debe no a mis méritos, sino a su paternidad ejercida sobre mi vida. Los cambios que tú hagas en tu vida no van a ser gracias a ti. Va a ser a medida que tú te convenzas y vuelvas en sí de qué bueno es Dios contigo y ha sido contigo. Mientras tú no entiendas que Dios es bueno contigo, no vas a cambiar. El problema es que tú quieres cambiar y que cambie el otro, como si el otro te fuera a cambiar a ti. El único que cambia es Dios. Y cambiamos y Él nos va a cambiar cuando sepamos que Él es bueno. No vas a ocupar ni orar, nada más es entender. Este no oró, no ayunó, no hizo nada para cambiar. Lo único que hizo fue entender qué bueno era su papá. Ahí todo tirado, zurrado, ¿por qué no? Olía mal, a puerco olía. Y dijo, hombre, pues mi papá tan bueno. Porque ha sido el corazón de Dios y la manera de ser del Padre con nosotros lo que ha hecho todo en tu vida. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Tú? ¿Tú crees que tú viniste a Cristo? Qué mal. Fue Él quien fue por nosotros. Él lo ha hecho todo. Y si tú no comprendes eso, vas a seguir haciendo cosas para Él. Él te sacó de allá. Pero tú y yo no hemos entendido quién es Él. Por eso cuando nos trae a su casa y me mandan algo, reniego. ¿Y qué hago? Me regreso donde me sacó. ¿Por qué? ¿Porque no me gusta la casa de papá? No, porque no me gusta papá. Porque no entiendo su paternidad. Lo único que nos llevará, iglesia, a volver en sí es que entiendas qué bueno es Él. Aun cuando el nivel lo tenías acá y ahora lo tienes semiseco, tú tienes que seguir diciendo qué bueno es Él. Porque aún estando seco me sigue dando. Porque aún malgasté un montón y aún Él sabiéndolo y me seguía dando. Eso se llama bondad. Verso 18, número 2. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ponga mucha atención en esto. Número 2, ¿de qué otra manera? Punto número 1, yo me acerco y me reconecto con su paternidad, con la fuente, cuando entiendo que Él es bueno. Número 2, cuando voy y hablo con Él. Y es lo que menos hacemos, orar. ¿A quién le gusta orar cuando hay problemas? ¿Ay, a todos? Yo conozco 2 que 3 que no, hombre. No les gusta orar. ¿A quién le gusta orar cuando estás enojado? Ahora, estar enojado no hay problema, ¿eh? Pero cuando el enojo te dura 1 día, 2 días, 3 días, ya hay algo sembrado en tu corazón del enemigo. Entonces, si está sembrado en tu corazón, el diablo se infiltró, tú rompiste la tubería y él se metió por ahí, te contaminó. Entonces, ya para entonces, cuando estoy enojado de esa manera, ya estoy muy alejado de Dios. Entonces, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a pedirle a papá un poquito de lo que les da a sus jornaleros. ¿Eso dijo? No, me levantaré e iré a mi padre a platicar.
El problema es que cuando alguien se arrepiente, iglesia, va con Dios por los recursos. Cuando alguien medio vuelve en sí, dice, aquí vengo, Señor, arrepentido. No es cierto, vienes por lo que Dios te puede dar. Y el hijo pródigo no fue por lo que le quería dar, fue con él, hablar con él. Ahorita va a ver lo que le dijo. El problema es que como estamos desesperados por recursos, vamos a él. En cierta manera, el hijo pródigo estaba desesperado por recursos. Pero él, antes de decir que lo hicieran como un jornalero, antes de decir que dijo que su papá les daba mucho a los jornaleros, reconoció primero la bondad, pues, de Dios. Antes de decir lo que yo necesito saber quién es Él. ¿Me estoy explicando o no? Tengo que estar con la fuente antes de pedirle los recursos a esa fuente. Es que Dios no me da, no me ayuda, no esto. El problema es que es más fuerte nuestra necesidad de lo de Él que de Él. Él reconoció, dijo, volviendo en sí, por eso la Biblia registra, volviendo en sí, eso se llama arrepentimiento. Y arrepintiéndose fue con su papá. Y entonces dijo, reconoció la posición del padre y esa era la motivación que lo llevaba para ir con su papá. Ojalá y Dios pueda cambiarme. Pero no me va a poder cambiar sin antes yo reconocer quién es Él. Deseo más los recursos que a Él. Si tú deseas más lo de Dios que a Dios, no te has arrepentido. Si tú deseas más lo que Dios te puede dar que a Él, necesitamos arrepentirnos. Porque no estamos arrepentidos. Es un medio arrepentimiento y para Dios no existe. ¿Con Dios estoy o no estoy? ¿Sabe por qué? Porque los recursos nunca se piden. Se lo voy a demostrar ahorita. Hay gente que dice, sí, ya me arrepentí. ¿Por qué no vienen los recursos si ya vine a la iglesia? Leo su palabra, voy a la iglesia, estoy en su casa y sigo sin recursos. Sirvo en un ministerio y sigo sin recursos. Voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, ayuno y sigo sin recursos. Porque has ido a la casa sin ver al Padre. Tú puedes estar aquí esta mañana y no haber orado en la mañana y dicho en la mañana a Dios, buenos días, papá. Muchos se levantaron y dijeron, vámonos a servir al Padre, vámonos a su casa. Y ni se acordaban que hay Padre. Hey, hola, Estamos en su casa sin hablar con papá. Yo no sé cómo oras tú en toda la semana, como para venir hoy domingo con papá. ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está la relación con la fuente? O muchos venimos porque pues, el domingo pues tengo que tocar la batería, si no, ¿quién toca? Dani se enoja si no vengo. ¿Me estoy explicando o no? No, si viniste por eso, necesitas arrepentirte. Si vienes por el qué dirán nada más, necesitas arrepentirte. Realmente. Antes de entrar a su casa, por favor, darle la plática con papá. Bueno, dice, está bien, ya fuiste con el Padre. ¿Y qué le digo? Cuando me acerque, ¿qué le digo? Me levantaré, iré a mi Padre. Escucha, y le diré, Padre. Ojo, no le digan lo que han hecho, si no le digas papá primero. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, fíjate cómo le he regado, viejo. ¿Eso? No, y le diré, papá, punto, ahí, espérenme, aunque ya haya goma, punto. ¿Qué le digo? Cuando él le dice, Padre, él está diciendo, sé que después de todo sigue siendo mi papá. No le suelta el rollote todavía. Le dice, papá, sé que después de todo, ¿me está entendiendo? Cuando él le dice Padre,
Él está diciendo, yo sé que eres mi papá y que después de todo tú quieres seguir siendo mi papá. Antes de que hable algo. Esto se le llama restauración. Necesitamos restaurar la paternidad con Dios y con tus padres también. Esto es un principio espiritual que se manifiesta en lo natural. Después de todo, sigue siendo mi papá, le dices. Cuando le dice papá, le está diciendo, sé que tu decisión de seguir siendo mi padre nunca va a cambiar jamás. Por eso papá está viéndolo así, sonriendo. Porque lo primero que le dijo el hijo no fue como le decía antes de irse, oye viejo. Él le dijo, papá, así tienes que comenzar tu oración. Oye padre, buenos días. Papá, buenas noches. Papá, fíjate que me siento así. Papá, ya que le digas papá, dile todo lo que tú quieras. Pero no se te ocurra hablarle y decirle lo que tú quieras sin entender que él es tu papá. Para comenzar la plática, hazlo como un hijo a un padre. No lo hagas como un cristiano al Dios Todopoderoso. Lo es, pero Dios vino a restaurar el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Una vez que lo veas como padre y en comprensión a su bondad, punto número 3, abre tu corazón y sé honesto. Ya que dices, oye, Dios es muy bueno. Ya que vayas con Él. Número 3, ya que le digas, papá, entonces sí abre tu corazón y por favor sé honesto con lo que vas a decir. Sé claro. No platiques a Dios como que dándole la vuelta porque Él sabe todo. Sé honesto, al grano. Y Él le dice, me siento culpable por lo que hice. He pecado. He pecado, la regué. No solo soy el afectado, ojo con lo que dice. He pecado contra el cielo y contra ti. Ojo que nunca se menciona a Él. Y cuando vamos arrepentidos con Dios, vamos de por qué tanto nos afecta a nosotros nuestro estado de pecado. ¿Me está entendiendo? O sea, la regaste, te sientes mal y lo primero que Dios, sáname, ayúdame, la regué, perdóname. No, eso es tercer lugar. En primer lugar, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra la cultura del reino de Dios, contra la palabra de Dios. Y he pecado contra mi hermano, contra mi papá, contra mi hermana. Contra el pastor, contra la iglesia, contra el vecino. Perdóname porque hablé, rompí el vínculo del reino de Dios, la cultura y la palabra, la puse en deshonra. Y también deshonré a las personas que estaban a mi lado. Él no dijo, perdóname porque me siento mal. Olvídate de meter tu sentir, no importa mucho cómo te sientas. Lo que importa es que se deshonró al que te honra y deshonraste a los demás, a quien Él honra también. ¿Qué le dice el hijo? Padre, he pecado ya contra el cielo y contra ti. Luego, escucha la imagen que tenía de su padre o de su paternidad. ¿Sabes qué? Por lo que hice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí o no dice eso? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pues sí, pues tenía abundancia, ¿verdad? Pero Dios no quiere, como padre no quiere que tú seas jornalero. Y los jornaleros con papá tienen abundancia. Ahora los hijos. Porque los jornaleros tienen que hacer algo para que papá les pague. Los hijos no. Los hijos nomás, conectaditos, les fluye todo. No me está entendiendo, ¿verdad? El problema no es que tengo que hacer esto para Dios. Hice esto algo malo, por eso no hay. Hice esto bien, por eso sí hay. ¿Y quién te dijo que Dios es así? Estás actuando como un jornalero, no como hijo. Por eso este señor, el menor, dijo, quítame el derecho de ser hijo. No, pues me lo gané pues. ¿Cuántos creen que Dios castiga? El castigo es una consecuencia de un mal, de un pecado. Pero la disciplina es un proceso para llevarte a una madurez para que no vuelvas a cometer ese mal. Cuando hay castigo, no hay enseñanza.
Cuando hay disciplina, hay crecimiento. Por eso a tus hijos no los castigues, disciplínalos. Ya me salí del tema, ¿verdad? Lo que hice me ha quitado el derecho de ser tu hijo. Al menos hazme un trabajador tuyo para tener los recursos que necesito, es lo que le estaba diciendo. Su propia versión de padre, él pensaba que papá le iba a reclamar: venga para acá, Señor. Venga para acá. Ya no eres mi hijo. ¿Te acuerdas? ¿Qué no te decía? ¿Qué te dije? ¿Para qué querías la herencia? Te dije que no volvieras. ¿Por qué volviste? ¿A poco así no nos trataron a muchos? Ahora sí, ya que se te acabó, ahora sí yo soy tu Dios y la onda. Ahora sí que ya estás llorando y que las cosas están... Ahora sí ya vienes arrepentido a decirme, como la canción, ¿verdad? Eso pensaba que le iba a decir su papá. Él pensaba que para resarcir el daño tenía que trabajar para su papá. Ay, pues voy a sacar 10 para que mi papá esté bien. Porque nomás saco un 8 y ya mi papá le veo la cara de limón. No lo puedo hacer mal, no lo puedo hacer mal nada, tengo que ser exacto porque mi papá. La imagen de paternidad. Entonces vamos con Dios. Dios, pues de perdis, Dios. Ay, dame para mal comer. Señor, mira, voy a hacer un pacto contigo. Te voy a dar la primicia dentro de 2 domingos y quiero que tú me bendigas. No, la primicia se la vamos a dar porque Él es bueno. Y porque no necesito yo darle a nada a Él. ¿Tú crees que yo necesito tocar el piano para que Él sea bueno conmigo? Si dejaría de tocar el piano, Él me seguiría dando. Si dejaría de predicar, Él me seguiría dando. Pero ¿sabe por qué no dejo de tocar el piano? Ni de predicar. Porque Él se merece toda mi honra. Porque yo no podría dejarlo de hacerlo porque tengo un entendimiento de lo que Él ha hecho conmigo. No lo hago forzado, no lo hago de mala gana. Lo hago por honrarlo, es lo menos que puedo hacer. No necesito pagarle a Dios para que me bendiga. Él solo me lo da. Pero él pensaba que debía hacer algo para agradar a papá. Yo no estoy haciendo esto para agradarte a ti. Y todo lo que tú hagas no es para agradarme a mí ni a nadie. El día que lo hagas vas a depender de eso. Es más, yo no ni hago esto para agradarlo a Él. Porque nada de lo que yo haga está tan alto como para captar su atención. El día en que Él murió en la cruz, ahí yo entendí que capté su atención, no ocupo hacer nada. ¿Quién se atreve a morir por alguien a no ser que lo ame? Entonces, ¿ocupo darle algo a Dios para que me ame? Déjale, hago esto a mi papá para que me quiera. Trato así a mi esposo para que me respete. Yo no ocupo hacer nada, yo lo voy a hacer por honra. Yo no voy a dar algo por algo a cambio. Lo voy a dar porque amo a Dios. Y no me importa si no recibo algo a cambio. Dios me pide que honre. Y cuando honro a la persona, yo honro a Dios. Y eso es lo que Él se merece y yo lo hago por honra. No lo dejes, no lo permitas. Dile, ahora conozco, Señor, que tú eres mi Padre. Y dile, papá, he hecho las cosas mal. Y eso ha ofendido tu palabra en mi vida. Y ha ofendido a personas que están alrededor de mí. Pero yo no digo que no soy digno de ser llamado tu hijo porque te conozco, Señor. Me considero tu hijo, tu hija, porque te considero mi Padre. Señor, con un arrepentimiento genuino, Padre, vengo a ti. Quiero decirte que en el momento en que tú decidas abrir la llave de nuevo, ya no me importa. Lo que me importa es que estoy conectado contigo. Sé que va a llegar. Sé que no me vas a dejar.
Sé que me sostienes. Ahora conectado contigo, estoy profundamente seguro de que contigo estoy seguro. Cuando vea descender los niveles de mis necesidades, no me preocuparé. Tú me darás a bien, Señor. Pero yo no me preocuparé por tomar un balde y llenar. No me afanaré, Señor. No me preocuparé si no hay nada para mañana. Sé que para mañana, si el sol sale una vez más, tú con tu mano saldrás y harás resplandecer tu rostro sobre nosotros, sobre mí y mi familia. Pero yo quiero siempre estar conectado contigo, Dios. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por no dejarme, por no apartarte ni un momento de mí, Dios. Gracias, Señor, porque tu corazón es muy grande y no lo puedo comprender. ¿Qué puedo hacer, Señor? Sino que lo que hago para ti no es para caerte bien, no es para que tú me bendigas lo que hago, lo que te doy, lo que te ofrezco, no. Es, Señor, lo mínimo que yo podría hacer en agradecimiento a quien tú eres y a lo que haces conmigo. No lo hago forzado, Señor, ni lo hago por algo a cambio. Lo hago, Padre, porque te amo. Mi amor nunca se va a comparar al tuyo. Es muy pequeño comparado al tuyo. Pero con todo mi ser y con todo mi corazón yo te quiero amar, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu persona, por tu presencia. Eres tan real, Señor. Ya no quiero venir a tu casa sin antes estar contigo. En el hermoso nombre de Cristo, gracias quien me ha acercado a ti y entablado una relación contigo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén.